Ser podcast. 927 denuncias contra 748 abusadores en 80 años. Esas son las cifras del primer informe que ha elaborado la Iglesia española sobre la pederastia a manos de sacerdotes religiosos. Crónica 24/7. Dolor y vergüenza eran los sentimientos de César García Magán, el secretario general de la Conferencia Episcopal, cuando presentó el informe. Podemos decir que como Iglesia somos un pueblo avergonzado, sí, pero esperanzado. Eva Aguado. No nos cansaremos de pedir perdón. El informe, Para dar luz, se llama, llega mucho más tarde que la investigación que puso en marcha el diario El País hace 5 años y que ya tiene documentadas casi 2.000 víctimas y se queda todavía muy corto comparado con el trabajo de la Iglesia francesa, que admite más de 200.000 menores abusados por la Iglesia Católica en Francia. Episodio 76. Mientras haya un solo caso... Gracias al corresponsal de la SER en Roma, Joan Solés, y al periodista del País, Íñigo Domínguez, se acaba de incorporar otro nombre a esa lista negra, el de Natalia. La investigación periodística le ha permitido ponerse frente al cura que abusó de ella cuando era solo una niña de 9 años y se preparaba para hacer la primera comunión. La catequesis del demonio. Soy Natalia. Por Joan Solés. Es el testimonio estremecedor de una mujer de origen argentino actualmente residente en Cataluña, cuyos apellidos evitamos difundir por respeto a su derecho a la privacidad. A los 9 años, prácticamente a la misma edad de su hija hoy, sufrió abusos sexuales reiterados por parte de un cura descendiente de españoles, su catequista, hace 40 años. Tocaba mis partes íntimas, sin cortarse, sin pensar en el mal que podía hacer a una niña de 9 años. Él siguió hasta que hice la comunión. ¿Qué hay en la cabeza descerebrada de un hombre que abusa de un o una menor? Es una incógnita que ni siquiera los psiquiatras son capaces de responder sin un análisis en profundidad del agresor. Las víctimas, sin embargo, sufren durante años, décadas, algo muy bien evaluado en medicina, el trauma de la violencia en la infancia. Mucho mayor si procede de una persona de confianza, como pueden ser familiares, profesores o religiosos que les pregonan antes de recibir un sacramento. Es lo que la señora Natalia llama la pared, un muro de bloqueos y temores que perciben periódicamente a lo largo de su vida. Ya nunca más volví a la iglesia. Ya se cerraba esa etapa en mi vida, pero la memoria cada cierto tiempo te pone frente a la pared. El sacerdote D.A.M.M. está acusado de abusos sexuales forzados y reiterados. Exigía a la niña desnudarse y satisfacerle mediante masturbación, tocamientos, con resultado de pérdida de la virginidad de la niña. Yo no sabía qué hacer. No sabía si al ser él un cura estaría tan mal lo que estaba haciendo. No lo entendía yo, no tenía conciencia, no. Era muy inocente, yo no, de verdad. Del relato espontáneo que nos ha facilitado la señora Natalia a la cadena SER, se desprenden los agravantes de alevosía, indefensión, inferioridad e ignorancia por su condición de menor, así como abusos de superioridad, de confianza e incitación a conducta dañina por parte del adulto en su condición pública religiosa. Y me daba terriblemente, es que es una vergüenza tan grande que tenía, que mi mamá se diera cuenta de esto. Finalmente se lo contó usted a su madre. Sí, se lo conté yo alrededor de eso es lo que me dijo mi madre, a 13, 14 años. De hecho, mi madre fue a averiguar por este cura y bueno, le dijeron que ya no estaba en la iglesia, ¿no? Y bueno, fue a averiguar por él y le dijeron que había muerto. En situaciones así, incluso terceras personas se sienten culpables. Hola, Nati. Es el caso de la anciana madre de Natalia, que al conocer que su hija finalmente había denunciado, te pido perdón porque... ha elogiado su valentía
y le ha pedido perdón. Estaba muerto y me han mentido. Porque le dijeron que el cura había muerto. La engañaron para convencerla que presentar una querella no serviría para nada. Íñigo Domínguez, periodista del diario El País, especializado en este monumental escándalo en el seno de la Iglesia, ha completado la investigación en España. Cuando la madre de Natalia fue a los pocos años, cuando se enteró, a la parroquia a denunciarlo, le dijeron, no, este sacerdote ha muerto. Con lo cual dejó de pensar en ello como algo imposible y no se enteró hasta 2018 de que seguía vivo. El sacerdote acusado desapareció inmediatamente después de la ceremonia en la que administró la primera comunión a su víctima, quizás por iniciativa propia, o quizás con complicidades y condescendencias que no se han podido determinar porque sus antiguos superiores han fallecido ya. Íñigo Domínguez. La otra historia de esto es cómo esta persona durante 40 años prácticamente ha hecho perder su pista, cambiando de país de forma completamente anómala, ¿no? Y esto ha sido a través de una fraternidad sacerdotal bastante desconocida, pero que está dirigida por un cardenal muy conocido en la Iglesia Católica, que es el cardenal Rodríguez Madariaga, hondureño, que hizo una fraternidad pues para sacerdotes latinoamericanos, enviarlos a parroquias de otros países y de Europa para reforzar parroquias, ¿no? Y se ha convertido en un canal, en este caso, para una persona sospechosa y acusada de abusos, para hacer perder su pista durante años. Queda por resolver la duda de si otros menores de la misma parroquia padecieron semejantes salvajadas, porque al menos otra de las catequistas del mismo periodo contactadas ha preferido mantener silencio. El acusado se ha jactado de haber colaborado en proyectos del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco, destacando públicamente una circunstancia común. Ambos coincidieron en Argentina y ambos tenían antepasados italianos. Fue trasladado de parroquia en parroquia y de país a país, primero a España, después a Italia, de nuevo a España. A saber por qué lo trasladaron. ¿Tenía usted idea de que estaba en Italia? No, yo no sabía que estaba en Italia. La señora Natalia identificó a su violador en una parroquia de Roma primero y en Madrid hace pocas semanas. Le acompañó el periodista del País. Natalia vino a Madrid y yo fui con ella a la parroquia y bueno, allí primero entré yo a hablar con este sacerdote, sobre todo para asegurarme de que era él, y efectivamente era él, era su nombre, tenía acento argentino y reconoció que era él. Y entonces le dije que había esta acusación contra él y qué tenía que decir. Él se mostró muy sorprendido y lo negó y se asombró muchísimo. Hablé como una hora con él y entonces luego le dije, mire, aquí fuera está esta persona que le acusa y le gustaría verle cara a cara y ver si usted se lo niega delante de ella, ¿no? Ante esta situación, la víctima decidió plantar cara a su agresor. Natalia no estaba segura de si quería entrar o no, porque decía, si no lo reconoce, ¿para qué voy a pasarlo mal todavía, ¿no? Ella ha sido muy valiente todos estos años esperando y luego muy paciente y ha hecho un gran esfuerzo personal para hacer todo esto, de venir hasta Madrid, de ir a la parroquia, de verlo, y al final, bueno, entró en el despacho y hubo esa escena, ¿no? Ya se quitó las gafas de sol y le dijo, ¿se acuerda de mí? Y él la miró y dijo que no se acordaba, empezaron a hablar, pero él dijo que no podía pedir perdón por algo que no recordaba haber hecho y que lo sentía mucho y que, bueno, fue una conversación tensa, infructuosa y frustrante, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente Natalia piensa que él está mintiendo, pero él lo niega, pero bueno, los indicios de Natalia son abrumadores porque obviamente no ha olvidado su nombre, tiene fotos. No, el nombre no. No se olvida eso. Yo nunca más supe de este cura. No lo vi nunca más en la iglesia. De hecho, yo no quería ir a la iglesia, nunca más. En este caso ha sido un momento humanamente muy, muy impactante. Y bueno, pues por lo menos para Natalia, que es lo importante, ha sido cerrar página en el sentido de que ha hecho pues todo lo posible, por fin ha conseguido encararse con este hombre y ahora espera que se haga justicia. Con su denuncia ante el defensor del pueblo y ante el arzobispado, que finalmente ha procedido a la suspensión del cura de sus funciones, la señora Natalia quiere animar a todas las mujeres que han sufrido abusos sexuales en la infancia a denunciar a sus agresores. En el seno de la Iglesia Católica se estima que casi 8 millones de varones en todo el mundo ya lo han hecho, pero el número de mujeres sigue siendo muy reducido y no responde a la realidad de conventos y parroquias. Porque la justicia llega, siempre llega, siempre, sí, sí.
Yo sí, en eso creo, todavía. Crónica 24/7. Así concluye este primer debate televisado y radiado de la historia electoral española. Uno de los dos hombres que nos han hablado, Felipe González, José María Aznar, Felipe González, será el próximo presidente del Gobierno de España. Aquí empezó todo, con el primer cara a cara electoral de la historia de nuestra democracia. Empezó el debate sobre los debates electorales en España. Señor Aznar, diga alguna vez qué es lo que va a hacer. El problema del vacío político. Se lo acabo de decir, su señor propuesta. González. No, hombre, no. Mejorar la gestión, mejorar la calidad. O sea que no tiene ningún plan de desarrollo. Era mayo del 93, se enfrentaban ante las cámaras Felipe González y José María Aznar. Moderaba Manuel Campo Vidal y se negoció hasta el último detalle. Desde la ausencia de primeros planos, el formato sentado o los 22 grados de temperatura del estudio, ¿a quién tenía la última palabra? El famoso minuto de oro. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Hasta ahí hemos llegado. Es así, señor Rajoy. Mire, yo soy un político honrado. Como mínimo tan honrado como usted. Desde entonces y hasta las últimas generales, en noviembre del 2019, se han celebrado otros 10 debates, a 2, a 4, a 5 candidatos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar ese gobierno con el Partido Socialista. Ojalá el Partido Socialista descartara de una vez a Ciudadanos como socio de gobierno. A mí me duele España. A mí me duele que se rompa Cataluña porque además soy catalán. Al señor Sánchez... Pero como no hay nada regulado, lo que está garantizado en las democracias de nuestro entorno, en España depende de lo bien o mal que le vaya a los candidatos en las encuestas. Por ejemplo, no hubo debates entre el 96 y el 2008. Estoy dispuesto y deseoso de contrastar. Y ahora que Pedro Sánchez lanza un órdago a Alberto Núñez Feijóo y le propone 6 cara a cara, ahora que el candidato del PP acepta 1, se vuelve a abrir el debate sobre los debates. Lo cerramos con los que han preparado y preparan a los candidatos para ganar esos debates. No hay debate. Tiene que haber debates. Por Sara Selva. 26 de septiembre de 2016, Nueva York. Hillary Clinton y Donald Trump están a punto de medirse en su primer debate presidencial. Clinton aprovecha sus primeras palabras para hacer una referencia a su nieta. Quiere quitarse de encima esa imagen de mujer calculadora. Trump, en cambio, utiliza su primera intervención para hablar de una pequeña empresa de aires acondicionados de Indianápolis que había despedido a 1.400 trabajadores. Nadie entonces reparó en ese detalle. Lo que saltó a primera línea fueron los ataques personales, que fueron a más en los siguientes debates. Pero dicen los analistas que la clave en realidad estaba ahí, en esa fábrica de aires acondicionados. Entonces, en ellos es muy habitual estrategias que a veces desconciertan, como es de repente ver que atienden específicamente a determinados grupos que luego van a tener un valor extraordinario electoralmente, ¿no? Estados Unidos es la cuna de los debates electorales. En Estados Unidos no está regulado, pero es imposible imaginarte una campaña sin debates. El debate allí es el gran acontecimiento de la campaña. Es prácticamente la única ocasión en la que los líderes de los partidos se enfrentan cara a cara. Aquí la tradición es diferente. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sánchez. El señor Feijóo me pregunta si los españoles merecen que se les diga la verdad. Nosotros tenemos debates entre los dos líderes cada miércoles. Alex San Martín es experto en comunicación política. Ha llevado, por ejemplo, la campaña que llevó a Juanma Moreno a la Junta de Andalucía. Entonces, debates tenemos y tenemos muchísimos. El problema es que esos debates no se ofrecen en prime time ni aparecen íntegros en los medios de comunicación. Entonces, hay un peligro serio para el desarrollo de la información y es que la gente acabe conociendo solo una parte de la realidad, solo de aquellos medios que sigue y que normalmente son medios con los que tiene una total coincidencia ideológica. José Miguel Contreras es especialista en comunicación política. Yo creo que hoy en día no se entiende unas elecciones sin un debate. Pero no hay un organismo que lo regule. Y por eso cada vez que llegamos a unas elecciones pues entramos en un mundo de caos en el que de alguna manera los intereses de cada uno se ponen por encima de todo,
cruzados con los propios intereses de los grandes grupos de comunicación, que también tienen su batalla cotidiana por ver quién consigue la exclusiva del debate, ¿no? Los debates dependen entonces del interés de los medios. Son los medios de comunicación en España quien lo tienen que proponer. Y de la voluntad de los candidatos. La mayoría de los españoles no quiere que haya exclusiones de los debates electorales. Aznar, por ejemplo, no quiso un cara a cara en el 96. Se niega terminantemente a hacer debates porque le había ido muy mal y consideraba que era un riesgo que no quería tener. Tampoco Pedro Sánchez. Si a mí me dicen, por ejemplo, que va a haber un debate a 5. En 2019 con Pablo Casado. Sostengo que el debate a 5 es el debate que se tiene que hacer. Si uno está en el gobierno y son unas elecciones de continuidad y por lo tanto no hay percepción de cambio, es decir, las encuestas dices que vas a permanecer en el poder, no te interesan mucho los debates. Verónica Fumanal es asesora en comunicación y liderazgo. Ha trabajado tanto con Pedro Sánchez como con Albert Rivera. Porque lo que quieres es que la gente siga pensando que esas elecciones no tienen importancia y que las encuestas se cumplan. Si un candidato va ganando las encuestas, ir a un debate es asumir un riesgo. Porque tiene más que perder que ganar. Si va perdiendo, es una oportunidad. Normalmente el que se ve más débil es el que más pide debate. Igual que si el candidato es el líder de un partido minoritario. Siempre te interesa porque es una forma de visibilizarte. Esa es, por lo tanto, la primera decisión, aceptar o no un debate. Después empieza el juego. Lo primero es la preparación. Tienes que decidir de qué sí hablas y tienes que decir de qué no vas a hablar en ningún caso, aunque te ponga la muleta el de enfrente. Se le preparan fichas absolutamente de todo. Después se preparan cada minuto. Pones un set de televisión, pones un atril o pones una mesa. Por supuesto que se prepara delante de una cámara. Ensayar, ensayar y ensayar. Ahí está la clave, en ensayar. Basta con recordar el primer debate, el de 1993. Señor Aznar, señor González, en la medida... Debe ser el moderador el que aclare cómo se ha producido. Felipe González no ensayó, Aznar sí. Pero estamos hablando del turno final. Al final, el candidato necesita unas cuantas horas, bastantes, solo. Y es ahí cuando ya se hace el esquema final, al menos ese es el modo en que yo he preparado debates. Miguel Ángel Rodríguez asesoró a Aznar en aquel debate, ahora es el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Las horas finales en soledad son las más importantes. Aznar ganó ese primer asalto. Sí, porque sorprendió, porque González fue muy subido de... No se esperaba un Aznar tan preparado en todos los temas. Él no fue preparado. Y a los pocos días hubo una segunda oportunidad. Estuvo mucho más equilibrado porque González sí fue preparado. Lo preparó, de hecho, con José Miguel Contreras. En un ejercicio además complicado porque no tenía herramientas suficientes, ni él ni quienes le ayudábamos, para asumir con claridad qué es lo que se quería hacer, ¿no? Pero el plan salió bien. Pensamos que si fuéramos Aznar, lo que haríamos es llevar el programa. Pues fue ¿por qué no buscamos algún defecto que tenga el programa de tal manera que si utiliza ese camino de salida le puedas contrarreplicar? Lo primero que hizo González fue sacar el programa electoral del Partido Popular y preguntarle a Aznar ¿cuántas veces citó usted la palabra empleo? Mire usted, señor Aznar, volvemos a estar en lo mismo. Usted no es capaz de decir qué prevé su programa para los desempleados. Y yo le voy a decir, Aznar, ni él ni nadie sabíamos. Encontrado ese defecto, pues quedó muy espectacular el momento porque realmente parecía todo guionizado. Y ahí se vio que González ya salió el tiburón, que era Felipe González. Esa primera fase de un debate consiste en ensayar, consiste en prever las estrategias del contrario y consiste también en negociar. A mí me parece imprescindible, pues eso, saber y pactar cómo van a estar, qué se les va a ver, si va a haber planos de escucha, si no, la temperatura. Si eres un candidato bajito, necesitarás que el candidato se siente. No tiene nada que ver un debate con atriles a que sea un debate en una mesa, sentado, como por ejemplo fue el cara a cara que hizo Manuel Campo Vidal entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Seguramente aquel España se merece un presidente decente y usted no lo es. Hasta ahí hemos llegado. En unos atriles más separados hubiera sido percibido como menos agresivo, ¿no? Su intervención ha sido ruin, mezquina y deleznable. Los que conocen la técnica coinciden en señalar que en realidad lo que se dice en el debate no es tan relevante. Eso tan solo es un 7%. O al menos no es lo más relevante. El otro 93% es la comunicación para
verbal y la comunicación no verbal. Es decir, el tono, la cadencia, los gestos. En un debate tan importante es cuando estás pinchado en el uso de la palabra como cuando estás escuchando. Un plano de escucha puede matar a un candidato. Aunque la verdadera batalla se libra inmediatamente después, cuando el debate ya ha acabado. Está el predebate, el debate y el postdebate. Y de esas tres fases, la menos importante es el debate. Los debates se ganan en el post, en el relato, en la narrativa de quién ha ganado. Independientemente de lo que pase en el debate, vas a tener todo un equipo contándole a la sociedad que tu candidato ganó el debate, independientemente de cómo lo haya hecho. Siempre sucede, cuando un debate termina, empieza otro, el debate del debate. ¿Y el debate a dos? Lo escuché. ¿Quién ganó? Bueno, la verdad es que sería difícil. Yo creo que un debate electoral es difícil de ganar. Es un entramado comunicativo complejo que depende de muchísimas cosas. El otro día hablé de una niña. En esa niña pienso. Normalmente lo que ha pasado a la historia siempre son los grandes errores. Lo escuchan, es el silencio. Un debate, un cara a cara, se ve como una competición deportiva. Cuando tú vas a una competición deportiva ya sabes con qué equipo vas. La épica nos lleva a eso, a buscar un ganador, pero la clave no es tanto quién gana o quién pierde, sino si con un debate se consigue movilizar voto. A veces el objetivo ni siquiera es ganar. No es lo mismo ir a afianzar a los tuyos propios que a convencer a los indecisos. No es lo mismo ir a no perderlo que ir a ganarlo. En Estados Unidos, en aquel debate de 2016, casi todos los medios dieron a Clinton ganadora. Pero con toda probabilidad, en el equipo de Trump la percepción era otra. Probablemente en aquel momento ellos sabían que no hacía falta que Donald Trump quedara más guapo, más simpático, más presidencial. Sabía qué tecla tocar. Y la tecla entonces fue aquel condado de Indiana y su fábrica de aires acondicionados. Crónica 24/7. Entre la pandemia, que de un día para otro redujo al mínimo el uso de dinero en efectivo para que no pasara de mano en mano, y la digitalización, que cada día da más opciones para pagar con el móvil, con Bizum, con tarjeta. Yo pagaré la cuenta y vosotros la propina. Los números indican que las propinas tienen los días contados. Pon $1 tú también. No doy propina. ¿No das propinas? No creo en eso. Pero solo en efectivo, porque sí, en apenas 2 años, entre el 2019 y el 2022, ha caído un 20% el pago en efectivo y por tanto ya no dejamos dinero para el bote o los céntimos que sobran. Pero lo que no pagamos al contado nos lo empiezan a cobrar en la pantalla. Son propinas a la americana. ¿Propinas? No, gracias. Por Eduardo Hernández. El pago de las propinas se moderniza y está llegando a España. Y lo hace al estilo norteamericano. Dispositivos con grandes pantallas, llamativas, dinámicas, que agilizan muchísimo el pago y a las que el consumidor cada vez está más acostumbrado. Esto puede desviar la atención del precio que realmente vamos a pagar. Se incluye la cuenta y la propina también. Pero tanto la forma de presentar estos extra, que tienen que ir en beneficio del empleado, como la de calcular la cantidad que vamos a pagar, lo decide previamente el local o la cadena. Allí, en Estados Unidos, las propinas se pueden calcular en dólares o en porcentajes, antes o después de pagar impuestos, es decir, es el establecimiento el que orquesta toda la programación y el diseño de estos puntos de pago rápido. Que sea una empresa la que configura previamente las máquinas de pago y que consiga influir en nuestras acciones es lo que los expertos han considerado como el lado oscuro de la tecnología al servicio de las personas. Los locales proponen cantidades mayores de propina, sí, y podríamos pensar que el consumidor tiende a pagar menos, pero es todo lo contrario. Propinas de hasta el 25% de la cuenta que los consumidores pueden llegar a abonar sin molestarse. Las conclusiones de Estados Unidos valen también para España. Tal y como recoge una investigación de 2017 realizada por la Universidad de Cornell, a mayor es la propuesta de la propina, mayor es la cantidad de dinero que el cliente está dispuesto a pagar. En esta investigación también se observaba que había menos consumidores que dejasen propinas, porque sube el precio de la propuesta, pero los que sí que dejaban pagaban precios más altos.
La implicación directa del consumidor en este tipo de procesos ha llevado a una interiorización del fast pay. Pagamos de manera automática, pasando el móvil o la tarjeta, casi sin mirar. Pero esta tecnología no solo ha llegado a la restauración. También al sector de los taxis y los VTC como Uber o Cabify. O a los servicios de comida a domicilio como Glovo o Uber Eats. Y lo hacen a través de pantallas también, pero son las de nuestros propios teléfonos móviles. Sus apps nos dan la opción de pagar una propina al conductor o repartidor. Muchas veces esa opción viene marcada por defecto, es visualmente atractiva y nos puede pillar despistados. Le damos a pagar y se nos cobra la propina. Yo creo que las propinas tienen que ser voluntarias. Yo creo que al pagar más con tarjeta debería de ser una opción. Porque al final el coste del trabajador lo tiene que asumir el empresario. Yo creo que debería ser algo voluntario. Es importante recordar que las propinas en España no son obligatorias, pero en Estados Unidos es un hábito muy interiorizado. Eso no quiere decir que aquí no haya existido la costumbre de dejar la propina al camarero. De hecho, siempre era típico dejar los céntimos o las pocas monedas que sobraban de lo que habíamos pagado en efectivo. Y esa es precisamente una de las claves, el efectivo y su lenta desaparición por el boom de los pagos virtuales. Esto afecta a las propinas, sobre todo en hostelería. Desde el tema COVID, la gente deja menos propinas porque paga más con tarjeta. El 80% de la gente ya no deja propinas. Sí, normalmente dejan menos con propina y si tienen un poco de efectivo, pues dejan algún billete o alguna moneda. Nada, recibimos menos propinas que antes que se pagaba en metálico. Bueno, vamos más o menos igual. Obvio, es menos habitual, pero igual te suelen dejar algo. Ese extra que se suele dejar a los camareros por su servicio no se suele declarar, así que no se puede saber cuánto están bajando las propinas. Pero lo que sí se puede cuantificar es el pago en efectivo y el pago digital. Los últimos datos del Banco de España muestran que entre 2019 y 2022 los pagos en efectivo han pasado de un 66% a un 83%, mientras que los pagos digitales pasan del 15% al 28%. El dinero real sigue dominando, pero cada vez menos. Miguel Almunia, profesor de Economía de CUNEF. Todo hace indicar que la gente cuando paga con tarjetas deja menos propina, pero no hay ninguna evaluación rigurosa. La información que tengo viene del día a día de preguntar a los trabajadores en los restaurantes que te dicen que efectivamente la gente deja menos cuando pagan con tarjeta. Esto, por supuesto, ha afectado a los empleados porque las propinas complementaban su salario. Si antes tenían un complemento, pongamos, de 200 euros, pues eso ya es más de un 10% de su sueldo. Si ahora eso se reduce, obviamente los trabajadores están peor. Pese a que estos pagos se han reducido, todo pasa por la adaptación al nuevo entorno digital. Yo creo que no se va a perder esa costumbre y que es un ámbito más en el que tenemos que adaptarnos al mundo digital y lo que antes hacía en efectivo, hacerlo con tarjetas. Y esto es lo que está ocurriendo. El mercado se adapta con nuevos métodos de pago que a veces se escapan de nuestra atención. Los locales proponen, los empleados pierden dinero y los consumidores aceptan sin parpadear. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias, información, miradas. Ya nunca más volví a la iglesia. Ya se cerraba esa etapa en mi vida, pero la memoria cada cierto tiempo te pone frente a la pared. La mayoría de los españoles no quiere que haya exclusiones de los debates electorales. Yo creo que las propinas tienen que ser voluntarias. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Del relato espontáneo que nos ha facilitado la señora Natalia en la cadena SER se desprenden los agravantes de alevosía, indefensión, inferioridad e ignorancia por su condición de menor. Esa primera fase de un debate consiste en ensayar, consiste en prever las estrategias del contrario y consiste también en negociar. Yo creo que al pagar más con tarjeta debería de ser una opción porque al final el coste del trabajador lo tiene que asumir el empresario. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Los locales proponen cantidades mayores de propina, sí. Y podríamos pensar que el consumidor tiende a pagar menos, pero es todo lo contrario. La otra historia de esto es cómo esta persona durante 40 años prácticamente ha hecho perder su pista, cambiando de país de forma completamente anómala, ¿no? Y esto ha sido a través de una fraternidad sacerdotal. Que la gente acabe conociendo solo una parte de la realidad, solo de aquellos medios que sigue y que normalmente son medios con los que tiene una total coincidencia ideológica. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz.
Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.